Capítulo 56. Descansar no fue pacífico. Temblores violentos, que aumentaron en fuerza y duración a medida que avanzaban hacia el centro, despertaron a Liam. Kirk milagrosamente todavía dormía. Demasiado relajado. Justo cuando pensaba eso, Liam de repente sintió lo que parecía energía mental en su figura, rozando su cuerpo como un toque firme pero suave, dándole la sensación de estar siendo observado. Por un momento, pensó que era Kirk, soñando y usando inconscientemente sus ondas mentales, pero el hombre parecía estar pasando por una pesadilla. Liam frunció el ceño. La energía mental desapareció tan rápido como había aparecido. ¿Qué fue eso? La paranoia y la duda comenzaron a invadir la mente de Liam. ¿Podría haber alguien más con nosotros? ¿O estoy imaginando cosas? No hace falta decir que Liam no durmió el resto de la noche, nervioso y tenso. Después de sentirse lo suficientemente nutridos, aunque sin un buen descanso nocturno, emprendieron su viaje una vez más. Kirk notó un cambio de expresión en el rostro de Liam, pero eso podría haber significado cualquier cosa. Después de unos días más de matar elefantes y descansar en intervalos cortos, finalmente entraron en el territorio de los cocodrilos. El terreno había cambiado visiblemente. A su alrededor aparecieron lagos negros hechos de un líquido turbio. De vez en cuando se formarían ondas debajo de su superficie, y cocodrilos de escamas gigantes atravesarían lentamente la superficie. Sus iris negros de reptil no se movían, pero Liam y Kirk sentían que estaban siendo observados por ellos. Entre los lagos se presentaban ante ellos estrechos senderos, como un istmo, que conducían hacia el pozo. Mis habilidades son inútiles en esta región, Kirk hizo una mueca y susurró. Tendremos que salir corriendo y esperar lo mejor. Liam frunció el ceño, pero no hubo ninguna sugerencia por su parte. Los lagos negros eran otra forma del elemento oscuridad, y sus sentidos le advirtieron de ese peligro, especialmente del lado de los cocodrilos. Afortunadamente, no había bestias bloqueando esa área, y la única amenaza eran las bestias de rango 4 debajo del lago. Bien, estuvo de acuerdo Liam. Sin embargo, comenzaremos despacio. Si los cocodrilos son alertados, simplemente usa el hechizo que te di y saldremos corriendo de allí. Kirk asintió con la cabeza y los dos lanzaron un suspiro sincronizado. Un momento después, comenzaron a caminar lentamente por un sendero estrecho, conteniendo la respiración a pesar del tenso peligro que sentían. Kirk se dijo a sí mismo en un tono de susurro, «Vivirás esto. Vivirás esto. Vivirás esto». El hombre de piel áspera se sintió mucho más asustado en comparación con Liam, a pesar de haber estado cerca de bestias de rango 4 por mucho más tiempo. Después de todo, Liam ya había muerto una vez, y no era la muerte lo que lo asustaba, solo la incapacidad de lograr sus sueños. Caminaron lentamente por la tierra sin aparentemente ninguna amenaza. Los lagos estaban quietos, inmóviles y la atmósfera tensa. Solo se podían escuchar ligeras ondas. SPLSHH. De repente, un cocodrilo monstruoso emergió del lago, golpeando su cola contra el cuerpo de agua mientras se dirigía directamente hacia el par de humanos invasores. Antes incluso de que emergiera, Liam y Kirk se lanzaron hacia adelante, con sus manos y pies brillando intensamente, atrayendo aún más cocodrilos en su camino. Partes del líquido negro cayeron sobre el hombro de Liam, consumiendo un trozo de su carne, pero estaba demasiado concentrado para que eso fuera un obstáculo. Sonidos de líquido chocando violentamente acompañados de fuertes golpes resonaron a través del abismo, e incluso las otras bestias mágicas fueron alertadas. El pozo se acercaba cada vez más y la pareja nunca había dejado de correr. Sus energías mentales se estaban utilizando lentamente, pero estaban demasiado concentrados en escapar como para preocuparse por eso. Los ojos de Liam se abrieron cuando vio un cuerpo de cocodrilo gigante bloqueando su camino en la distancia. A su izquierda, derecha y detrás, cocodrilos distantes nadaban a través de los lagos para perseguir y pellizcar a la pareja. Una emoción oscura apareció en los ojos de Kirk y la resolución creció en su corazón. La mina, ahora, la libertad misma estaba a un pelo de distancia, la desesperación de Kirk creció hasta resolverse. Dos hoces aparecieron en sus manos y giró la cabeza hacia el joven,
decidido a sacrificarse. Lo siento. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, un Wakizashi le golpeó los ojos y lo cegó. Un momento después, cualquier sentimiento en su mano desapareció, reemplazado por una angustia insoportable. Había sido cortado. Antes de que pudiera gritar, se formó otra herida en su pecho, le habían perforado el corazón. Kirk rodó al suelo y ya no podía correr. Los cocodrilos que estaban detrás lo alcanzaron en un instante, devorando todo su cuerpo de un solo bocado. Un segundo después, sintió que su conciencia se desvanecía, arrastrado a un abismo distinto al que se encontraba. Mientras tanto, los fríos ojos de Lien no mostraban ningún rastro de emoción mientras continuaba corriendo sin mirar atrás, quitando el anillo espacial de la mano cortada de Kirk antes de tirar la carne muerta. Había llegado con éxito al pozo, pero algunos de los cocodrilos no habían abandonado su persecución y lo alcanzaron rápidamente. Sin otra opción, saltó al interior del pozo. Capítulo 57. Hundiendo, el cabello de Lien revoloteó frenéticamente hacia arriba. Con lo profundo que era el hoyo, si cayera a su velocidad actual, inevitablemente se convertiría en papilla. Lien maldijo, agarrando sus espadas e intentando clavarlas en la piedra. La katana y el wakizashi rasparon la roca y crearon chispas, pero no lograron penetrar la superficie. Rápidamente, sus espadas fueron cortadas, pero ralentizó ligeramente su descenso. Afortunadamente, apareció una curva en el fondo distante, iluminada por una brillante luz iridiscente. Las espadas de Lien se hicieron añicos, lo que le hizo maldecir en voz alta otra vez. Sin otra opción, usó sus manos y pies desnudos para frenar su caída. Al instante, sus uñas se astillaron, seguido de la piel de sus dedos y palmas desgarrada. Lien no se atrevió a soltarlo. Usar su cuerpo ralentizó su descenso de manera mucho más efectiva que sus armas. Justo cuando los huesos debajo de su carne se hicieron visibles, Lien alcanzó la suave curva, rodando en diagonal en lugar de hundirse verticalmente. Jadeando pesadamente, Lien sintió como si le ardieran las manos y los pies. Afortunadamente, la regeneración que vino con su cuerpo de rango 3 comenzó lentamente a reformar su carne. Una luz iridiscente brilló en su pálido rostro, el primer brillo que había visto en meses. Lien desvió su mirada cansada hacia la entrada, y su pecho se hundió. Comparado con la inmensidad de la mina, ahora, él era básicamente una mota de polvo. Las paredes de la mina estaban tachonadas de relucientes piedras, ora, que brillaban como gemas preciosas y amatistas. Gotas de ora, pura y concentrada se filtraron de las piedras preciosas, parecidas al sudor bajo la luz brillante. Toda el área estaba repleta de joyas de este tipo, creando una impresionante muestra de belleza y riqueza natural. Sin embargo, el techo de la mina, ora, estaba marcado por marcas de garras, eran profundas, pero parecía como si el mismo lugar hubiera sido atacado repetidamente. A pesar de eso, Lien ni siquiera los miró, en cambio, su atención estaba en algo en el medio. Era difícil pasarlo por alto, de verdad. Era un zorro magnífico, con pelaje blanco que brillaba como si estuviera hecho de luz pura. Su postura relajada, con el hocico apoyado sobre las patas cruzadas, solo contribuía a su apariencia serena. Con cada suave respiración que tomaba, las piedras, ora, cercanas perdían su luminosidad y eran absorbidas por el ser del zorro. Esta pacífica imagen solo se volvió más surrealista por sus 7 magníficas colas, cada una de las cuales ondulaba con gracia en el aire, como si desafiara las leyes de la gravedad incluso en su sueño. Llamarlo simple zorro sería una falta de respeto, se parecía a un poderoso kitsune. Curiosamente, no era grande, incluso más pequeño para los estándares de las bestias de rango 4. Parecía un poco frágil, pero el aura que emitía era mucho más peligrosa que cualquiera de las bestias oscuras que Lien había visto. Incluso a esa distancia, Lien sintió que su esfera mental estaba siendo presionada, se sentía observado. Respirando temblorosamente y con frialdad, Lien se sentó con la espalda contra la pared de la cueva, sin apartar los ojos del kitsune. Si despertaba, el destino de Lien estaba sellado. No podía trepar al pozo gigante y ni siquiera tenía armas para defenderse. Piensa. Su mente corría por cualquier cosa.
Francamente, no tenía opciones entre las que elegir. Su mirada se desvió hacia las marcas de garras. Tras una inspección más cercana, las marcas de garras habían atravesado el techo de la mina, Ora. Incluso observó agujeros, por los que podía pasar fácilmente. Si el kitsune hizo esas marcas de garras, no podría escapar de aquí, está atrapado. Si de alguna manera puedo llegar allí sin despertarlo, puedo escapar. Todo lo que podía hacer era orar en su corazón para que la bestia no despertara debido a su presencia mientras lo hacía. Respirando profundamente para calmar sus nervios, Liam. ¿El kitsune le estaba sonriendo? Oh Dios, lo fue. Sus ojos parecían brillantes soles dorados pegados a su figura. Eres astuto, humano. Una profunda voz femenina con un ligero matiz de alegría resonó desde donde estaba el kitsune, y el pecho de Liam se hundió aún más. ¿Está hablando? Su sonrisa se hizo inquietantemente más amplia. Se levantó, sentándose sobre sus frágiles patas delanteras, la aterradora sonrisa no abandonó su rostro, mostrando sus afilados dientes caninos. Liam sintió que se le helaba la sangre. ¿Podría leer tus pensamientos?, dijo el kitsune, disfrutando de la mirada abatida en el rostro de Liam. Subir al pozo sonaba mucho más plausible ahora, pero no podía mover ni un solo músculo, una presión firme mantenía su cuerpo quieto. Debo decir que nunca esperé que fueras el primero en traicionar a tu prójimo. Verlos a ustedes dos abrirse camino hacia una muerte segura ha sido entretenido. Una expresión de comprensión apareció en el rostro de Liam. Apretó los dientes e hizo una mueca. No dejó de notar la elección de palabras del zorro. Las ondas mentales eran tuyas. ¿Cómo? El kitsune se burló. Con lo ansioso que parecías, pensé que podrías darte la vuelta y encogerte como suelen hacer los humanos. Esta vez, Liam se burló. No sabía por qué, pero al acercarse a la muerte, su confianza se disparó. ¿No es eso lo que estás haciendo ahora? Una presión desgarradora asaltó la esfera mental de Liam, obligándolo a arrodillarse. Si no hubiera usado espesar justo a tiempo, habría quedado plagado de grietas. Debo haber sido demasiado negligente con la forma en que te traté, humano. Me aseguraré de saborear tu carne. La presión aumentó lentamente, envolviendo su cerebro por todos lados. La esfera mental de Liam se dobló y se tensó, preparándose para romperse en cualquier segundo. Se retorció en el suelo agarrándose la cabeza. Las venas de su cuello estallaron, su tono se tensó mientras lograba pronunciar algunas palabras. Puedo sacarte de aquí. La presión disminuyó considerablemente, lo suficiente para que Liam recuperara el débil aliento. Capítulo 58. Las palabras parecieron tener un efecto en el kitsune, incluso le dieron a Liam un respiro para recuperarse. Hablar. Respirando varias veces, Liam se levantó del suelo y fijó su mirada en el zorro. Estás atrapado aquí. No sé por cuánto tiempo, pero estás en un callejón sin salida a menos que algo llegue y cambie tus circunstancias. Bueno, yo soy ese algo. Liam tuvo que endurecer su mirada al mirar al kitsune, quien se burló fríamente en respuesta. Grandes palabras para un pequeño ser tan débil como tú. Puedo matarte con un solo pensamiento. ¿Qué te da tanto poder? Liam arrugó las cejas. Tenía que defender su caso y no podía hacerlo pareciendo débil a pesar de la presión. Sacó un pergamino de su anillo. Era el método de forja primordial. ¿Sabes lo que es esto? El kitsune permaneció en silencio, esperando una explicación. Mi método de forja me permite refinar la voluntad de una bestia mágica e imbuirla en un arma u objeto. Estoy seguro de que sabes a dónde voy con esto. Nuevamente el kitsune no dijo nada. Si me das suficiente tiempo, estoy seguro de que puedo resucitarte. Liam tuvo cuidado con la forma en que expresó sus palabras, usando toda su fuerza de voluntad para calmar su mente. Básicamente, le estaba pidiendo al zorro que se suicidara, dándole una parte de su núcleo o energía mental, que ni siquiera sabía que podía funcionar, y luego, de alguna manera, dándole al kitsune una nueva forma. Liam no sabía qué pensar del silencio del kitsune. Decidió dejar más claro su punto.
¿Has estado aquí por cuánto tiempo? No planeas atacar el techo una y otra vez, ¿verdad? No parece que tu mayor aspecto sea la fuerza, después de todo. Mientras tanto, esas bestias de arriba se están volviendo cada vez más fuertes. Al parecer, algunas ya han llegado a la etapa intermedia del cuarto rango. El kitsune estaba incómodamente silencioso, mirándolo con esos soles brillantes por ojos. No prometo resultados instantáneos. Necesitaré tiempo. Mucho tiempo. Si me confías una parte de tu núcleo y energía mental, puedo hacerlo. El zorro sintió verdad y convicción en la mente de Liam. Después de todo, podía leer sus pensamientos. El niño realmente pensó que podría lograr esa hazaña, resucitar una bestia mágica en una nueva forma. De repente, el aire alrededor del kitsune cambió, como si una niebla iridiscente se hubiera dispersado a su alrededor. Los ojos de Liam se abrieron como platos. Lo que había estado viendo era en realidad una ilusión de que el kitsune estaba escondido detrás. En realidad, el frágil zorro se veía mucho peor, estropeado con innumerables marcas de mordiscos y moretones, le faltaban 4 colas y uno de sus ojos estaba cegado, el brillo anterior de su pelaje había desaparecido. Incluso respiraba con dificultad y no parecía que esas heridas fueran curables. Oposición maldita. Tan pronto como desperté una mente, mi cuerpo se debilitó. Después de una larga pausa, el kitsune habló con una voz mucho más ronca. Dame tus ojos. Liam parpadeó, su piel de alguna manera se volvió más pálida. ¿Qué? El kitsune le lanzó una dura mirada. Aún tienes que convencerme. Quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar para lograrlo, para sobrevivir. A partir de ahora, eres demasiado débil para hacer grandes promesas y no puedo confiar mi vida a alguien de voluntad débil. Acércate y dame tus ojos. Liam tragó saliva, dejando escapar un suave suspiro, acercándose al zorro. El kitsune tuvo la amabilidad de eliminar cualquier presión que ejerciera sobre él. Liam echó un buen vistazo a su alrededor, lo último que haría. Luego frunció el ceño, mirando desafiante al kitsune. La presión que emanaba de él era en realidad mucho más pesada de lo que era posible para un mago de rango 1, pero eso no le hizo nada al zorro. Tensando su mano y su cuerpo, Liam metió sus dedos en la cuenca de su ojo derecho, moviendo sus yemas para envolver su globo ocular. Punzadas de dolor puro asaltaron sus sentidos, pero no se detuvo, enroscó los dedos alrededor del globo ocular y lo apretó. Con un movimiento rápido, tiró. Orc. Los nervios ópticos que mantenían su ojo en su lugar tiraron y se rompieron, haciendo que Liam casi perdiera el conocimiento debido a lo agonizante que era. Sangre espesa comenzó a fluir del agujero ahora vacío. Mordiéndose la lengua para tranquilizar su mente, comenzó con el ojo izquierdo, convirtiendo el índice, el pulgar y el medio en una garra, arrancándoselo de la misma manera que lo hizo con el derecho. Liam gruñó, las cuencas de sus ojos ardían más que derretidas y lágrimas de sangre corrieron por sus pálidas mejillas. Incluso su regeneración dolió, ya que pedazos de su carne intentaron retorcerse y reformarse. Obviamente, su visión también se había desvanecido, dejándolo en la oscuridad con solo sus vacilantes sentidos intactos. Liam agarró los ojos ensangrentados con sus manos y los arrojó al suelo, como si no fueran una bendición. Si este es el precio por un día más, entonces lo pagaré con mucho gusto. Con Liam cegado, no podía ver el brillo contemplativo en los ojos del kitsune. Ese método de forja ciertamente tenía el potencial de hacer maravillas, pero tenía que tener un maestro de forja capaz detrás. El zorro había estado atrapado bajo tierra durante décadas, con las bestias oscuras de arriba invadiendo constantemente su espacio. Se había quedado sin tarjetas hacía mucho tiempo y, por casualidad, había llegado una. Sin embargo, la idea de que un cenit de rango 4 confiara en un mortal de rango 1 era absolutamente inaudita, ni siquiera los mitos y leyendas hablan de una historia tan absurda. Muy bien. Esas dos palabras le parecieron más agradables a Liam que cualquier cosa que hubiera escuchado. Capítulo 59. El kitsune había estado de acuerdo. La suerte de Liam mejoró por una vez, aunque, con el dolor que estaba pasando, no podía disfrutar ese sentimiento.
¿Cómo funcionaría esto? Eres demasiado pequeño para llevar mi núcleo o energía mental, declaró el kitsune. Una mirada irónica y esperanzada apareció en el rostro dolorido de Liem. Esperaba que supieras algo sobre eso. El kitsune se burló. Realmente no pensaste en esto, ¿verdad? Liem no respondió, apretando los dientes en respuesta al dolor. El kitsune dejó escapar un suspiro ronco, pero su ojo comenzó a brillar intensamente un segundo después. Si fuera un reino más fuerte, esto no habría sucedido. Las nubes de ora de las gemas circundantes de repente se reunieron en un solo lugar, condensándose y brillando fervientemente como un sol iridiscente. A medida que se condensaba, se formaron ondas serenas por toda la mina gigante, ora, minando su valor mientras absorbía la densa esencia del mundo. Lentamente, el ojo gigante, parecido al sol, del kitsune abandonó su cráneo, disparándose hacia la esencia del mundo condensada, disfrutando de ella y absorbiéndola, ora. Al mismo tiempo, también se añadieron a la mezcla las espesas ondas mentales del zorro, imbuidas de profundos significados. Mientras tanto, Liem solo podía escuchar ruidos atronadores que sacudían su cuerpo hasta la médula. Fuera lo que fuese, tuvo paciencia para descubrirlo. El dolor en sus ojos se redujo a una cantidad agonizante, pero tolerable. El extraño proceso continuó durante unos minutos, y un momento después, el ojo del kitsune había absorbido todo el ora, volviéndose más caliente que el magma, mientras brillaba más que el sol. Flotó en el aire, proyectando rayos de luz en todas direcciones. Al mismo tiempo, era pequeño. El tamaño del ojo de un humano. El aura del kitsune ya no era amenazante ni poderosa, parecía una cáscara de sí misma, pero el ojo que producía parecía un tesoro real. Apretar los dientes. Respiró. Usando su energía mental, el zorro disparó su ojo hacia la cuenca del ojo derecho de Liem, estrellándose contra su cara y haciéndolo caer hacia atrás una distancia considerable. ¡Ah! Liem gruñó, pero esos gruñidos se convirtieron en un grito, que un segundo después se convirtió en gritos de puro dolor, recorriendo su garganta. Las venas se hincharon en su cuello, palpitando con los débiles latidos de su corazón. La muerte se sintió como una dulce liberación, el ojo se sentía fundido en su cráneo, pero el dolor no se debía a eso. Su esfera mental se sentía como si estuviera hirviendo. Bueno, lo fue. El ojo se conectó con fuerza a él, asimilándose a él como un cáncer. Los nervios ópticos desgarrados se reformaron y se conectaron instantáneamente al nuevo órgano. Es seguro decir que fue el peor sentimiento que jamás había experimentado en su vida, llevando su mente al caos. El kitsune no prestó atención a esos gritos y su cuerpo comenzó a brillar radiantemente. Con un tono de voz más severo y ronco, habló mientras Liem continuaba retorciéndose de dolor. Considera mi ojo como un préstamo. No podrías manejarlo tal como está, así que lo hice para que se fortalezca con tu mente. Te imbuiré de mi energía mental y, ora. Cuando lo consideres oportuno. Resucitarme, simplemente vierte, ora, en él. No me falas. Liem Royce. Con esas palabras, el cuerpo del kitsune se secó y se curvó hasta convertirse en una cáscara frágil, desprovista de vida. Sin embargo, una pequeña parte de su cuerpo se convirtió en un rayo de luz que se disparó hacia el cuerpo de Liem, formando un tatuaje de un zorro de 7 colas en la parte inferior de su abdomen, eliminando el juramento vinculante que cubría el núcleo de Liem. Mientras tanto, Liem no había dejado de gritar a todo pulmón, el dolor simplemente no se detenía, aumentando el dolor tras el dolor. Su ojo derecho brillaba intensamente, iluminando la ahora tenue mina, ora. Al mismo tiempo, extraños recuerdos y emociones nublaron la mente de Liem bajo el velo del dolor, fragmentados y confusos. Se vio a sí mismo caminando como una bestia de 4 patas, fuerte, pero sin pensamiento ni intelecto. Actuó únicamente por instinto y deseo. Llegó otro recuerdo fragmentado. Se vio a sí mismo caminando hacia un desfiladero familiar, atraído por los senderos de espesa ora en los alrededores. Luego, vio allí docenas de bestias similares en fuerza a la suya, elefantes, cocodrilos y panteras, con pelaje y poderes negros.
Siguió una lucha feroz entre la luz y la oscuridad. Liam apenas ganó, su cuerpo y figura quedaron gravemente heridos. Había muchos más, pero se arrojó al pozo y encontró la mina, Ora. Allí pasó días, meses, años. Allí despertó su mente, podía pensar. Más recuerdos llegaron al cerebro de Liam, etéreos y dispersos, de generaciones anteriores de su especie. Sin mencionar que se convirtió en cenit. Ese sentimiento por sí solo superó 1000 veces cualquier otro que Liam hubiera sentido. Ese poder, esa oleada de fuerza, esa superioridad. Sin embargo, su mente llegó a costa de su cuerpo. Sus extremidades se volvieron débiles y frágiles, y su físico era infinitamente más débil que el de sus homólogos de rango 4. El ojo de Liam se abrió lentamente, una presión fría, real y condescendiente se extendió a su entorno solo por esa acción. El dolor ya no era el sentimiento dominante por el que estaba pasando. Sin embargo, la migraña sensible y el cuerpo dolorido que sentía fueron suficientes para hacer llorar a un hombre adulto. La tenue mina, Ora, arrojó un débil brillo en su rostro. Cuando el kitsune terminó con el ojo, había absorbido todo el Ora de las piedras preciosas, dejando fragmentos oscuros y brillantes detrás. Y vaya que los ojos de Liam se sentían irreales. A través del ojo, podía ver diferentes colores que no podía nombrar bajo la oscuridad. Además, podía ver la Ora natural en el aire, así como los extraños patrones que contenía. Además de eso, descubrió accidentalmente que podía acercar y alejar la vista, lo que le permitía escanear su entorno con claridad absoluta. Al mirar su reflejo a través de una piedra preciosa oscura, vio como su ojo ya no era verde, sino naranja y dorado, similar a una gloriosa puesta de sol. A medida que se acercaba, la pupila se contraía y dilataba. Una amplia sonrisa se formó en el rostro de Liam. Intentó pronunciar algunas palabras, pero su garganta era demasiado áspera para funcionar. Al instante, pensó en un nombre para su nuevo ojo, pensando en su apellido en la tierra, además del aura regia del kitsune. Ojo del rey, bastante bueno. Capítulo 60. No obstante, Liam cambió su atención a su esfera mental. Todavía sentía dolor, pero era soportable. Liam temía que su mar de conciencia pudiera estar plagado de grietas o puntos débiles. Para su alivio, no había ninguno. Sin embargo, hubo un brillo dorado que sus paredes translúcidas ganaron, junto con líneas doradas similares inscritas a lo largo de toda la barrera, fue asimilado en la esfera mental de Liam. Liam recordó las palabras del kitsune. El ojo mejoraría cada vez que su esfera mental avanzara, y no podía evitar querer probar sus capacidades. Pero a partir de ahora tendré que tener cuidado. No puedo mostrarle este poder a nadie más. Liam volvió a la realidad, lanzando un profundo suspiro. Instantáneamente sacó toda la comida que tenía y comenzó a devorarla. Llamarlo exhausto era quedarse corto, y Liam sentía como si su cuerpo estuviera cubierto de barro. Una vez que su cuerpo dejó de temblar de hambre, echó un vistazo al anillo de Kirk. Liam no sintió lástima cuando lo mató, ya que el primero tenía la intención de hacer lo mismo. Sacudiendo la cabeza, Liam decidió no pensar en esos sentimientos. En primer lugar, fue su desapego emocional lo que le permitió sobrevivir durante tanto tiempo, ignorando las súplicas de sus numerosas víctimas. Limpió la huella restante de Ora de Kirk en el anillo usando su energía mental y luego lo inspeccionó. El espacio tenía aproximadamente 35 metros cuadrados, mucho más grande que todos sus otros anillos. En el interior, Liam contó aproximadamente 450 piedras, Ora, además de un montón de píldoras cuyo uso no sabía, 5 hechizos de rango 2 y uno de rango 3 del elemento tierra. También había hechizos de rango 1 y rango 0, pero ninguno podía funcionar sin tener el elemento tierra. A pesar de sus hallazgos, los hechizos no le fueron útiles y fueron indicadores flagrantes del asesinato de Kirk. El anillo también lo era, pero Liam no tenía planes de tirar el contenido. Mantendré el anillo escondido por ahora. Puedo vender su contenido cuando deje Uclad. Además de eso, encontró algunos jade, pero como estaban bajo tierra, su uso era inútil.
No dejó de notar que el juramento vinculante alrededor de su núcleo ya no estaba allí. Antes de que pudiera organizar sus artículos, el sonido de golpes, rasguños y chirridos entró en sus oídos. Mirando por encima del hombro, un profundo ceño frunció su rostro, instantáneamente comenzó a correr hacia las paredes mientras activaba Fleeting Foot. A cierta distancia, las bestias oscuras de rango 4 continuaron arrojándose al pozo. Cocodrilos, panteras y elefantes se arrastraban por las paredes sin tener en cuenta sus cuerpos, su atención se centraba en una pequeña figura situada a lo lejos. Sin la presencia de los kitsune, las bestias decidieron finalmente entrar en la mina, Ora, y deleitarse con su espesa esencia mundial, solo para encontrarla vacía. Además, el kitsune se convirtió en un cadáver momificado, desprovisto de nutrientes. La ira se agitó dentro de ellos, y decidieron descargarla con ese humano corriendo que estaba allí antes que ellos. Siguió una persecución. Liam estaba a una gran distancia de ellos y los elefantes y cocodrilos no eran lo suficientemente rápidos para perseguirlo. Los Panthers lo eran. Más de media docena corrieron hacia su figura a toda velocidad, sus extremidades se desdibujaron y se convirtieron en sombras. Fueron increíblemente rápidos. Afortunadamente, Liam tuvo una buena ventaja. ¿Por qué me persigues? Pelead entre vosotros, perros. Como respondiendo a su súplica, ondas de choque y estallidos resonaron desde la distancia, se había producido un choque entre las bestias. Liam maldijo, pero la pared gigante de la cueva pronto estaría a su alcance. Explosiones, gruñidos y chillidos llegaron a los oídos de Liam, pero debido a la distancia y al uso de Zek, no hubo daño en su esfera mental excepto una presión soportable. Los topos devoradores entraron en el choque, atravesando el suelo y el techo, sus fauces gigantes se tragaron trozos enteros de la mina. Los escombros comenzaron a caer violentamente, las rocas chocaron contra los que estaban debajo. Toda la mina iba a colapsar. Antes de que las panteras que se acercaban rápidamente lo atraparan, Liam agarró las piedras, Ora, en la pared, empujándose hacia arriba con toda la fuerza que pudo reunir. Debajo de su piel, la membrana se sacudió, inyectándole una sacudida de fuerza. Como un mamífero corriendo por la tierra, Liam se impulsó hacia arriba con grandes zancadas. En ese momento, los Panthers llegaron donde él estaba hace un momento, gruñendo de ira por la comida que se perdieron. Poco después, entraron en la refriega con las otras bestias. Liam pasó las siguientes horas subiendo con cuidado hacia el techo de la mina, Ora, donde innumerables agujeros conducían a la superficie. Antes de entrar en uno de los agujeros y dirigirse hacia arriba, Liam echó un último vistazo hacia el fondo para presenciar la batalla entre existencias de rango 4. Desde arriba, se sintió superior, viendo a Sinis ser aplastado por rocas gigantes, luchando por moverse. Olas de oscuridad que brotaban cubrían la cueva subterránea como un dosel que se elevaba. Liam observó durante unos minutos antes de que toda la estructura amenazara con colapsar. No era propio de él. Su ego nunca se había interpuesto en su supervivencia, pero ser la causa de la muerte de tantos zenith le daba una apariencia de supremacía. De todos ustedes, seres superiores, yo salí en la cima. Gritó con el orgullo de una bestia mágica. Con una mirada de condescendencia, comenzó a subir. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.